Pregunta un amado maestro: Buda no tuvo un maestro, Jesús no tuvo un maestro, tú no tuviste un maestro. ¿Por qué nosotros necesitamos un maestro? Porque todavía no eres capaz de permitir que la vida sea tu maestro. Porque no sabes cómo escuchar, cómo aprender. Porque eres incapaz de aprender, por eso necesitas un maestro. La necesidad surge de tu insensibilidad, de tu falta de inteligencia. Si eres inteligente, entonces la vida es suficiente. Entonces en las piedras hay sermones, y cada hoja de un árbol es un mensaje, y el río que va hacia el océano lleva consigo todas las escrituras. No necesitas acudir a los Vedas ni al Corán ni a la Biblia, no es necesario. La existencia entera está cantando la canción de lo divino en todo momento. Pero no eres capaz de escucharla, todavía no eres capaz de abrirte a ella. De aquí la necesidad de un maestro. El maestro es solo un comienzo. Él te enseñará cómo escuchar, te enseñará cómo estar abierto. Te dará amor para que puedas calentarte. Te has vuelto demasiado frío. Una vez que te has calentado un poco, no hay necesidad de un maestro, entonces toda la vida es el maestro. El maestro se vuelve simplemente un trampolín. Dices: Buda no tuvo un maestro. Eso es incorrecto, Buda tuvo muchos maestros. Su último maestro fue Alarkalma, un hombre muy raro. Dices: Jesús no tuvo un maestro. No saques. Él fue discípulo de un gran maestro, Juan el Bautista, fue iniciado por él. Buda tuvo muchos, Jesús tuvo uno y yo tuve millones. He estado aprendiendo de todas las fuentes posibles. De hombres, de mujeres, de árboles, de montañas. No puedo mostrarte un maestro en particular porque ha habido tantos. He estado aprendiendo y escuchando constantemente. Y preguntas: ¿por qué nosotros necesitamos un maestro? Tu pregunta misma muestra la necesidad. Si no puedes responder esta pregunta simple, necesitas un maestro. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no puedes responderla por ti mismo? Hasta esta pregunta debe ser respondida por otra persona. La necesidad está allí. Pero, ¿por qué ha surgido esta pregunta? Por cierto que la necesidad está allí, de no ser así, ¿por qué habrías de estar aquí? La necesidad está allí, pero también está allí la renuencia a entregarse. Aunque te hayas vuelto un sannyasin, en lo profundo todavía no te has entregado. De aquí la pregunta. ¿Te gustaría no ser discípulo? Esto hiere el ego, es humillante. ¿Te gustaría ser el maestro? Eso le da satisfacción al ego. La pregunta no ha surgido porque no necesites un maestro. La necesidad está allí, la pregunta misma dice que la necesidad está allí, pero en algún lugar, en lo profundo, hay una resistencia. No te gusta entregarte, no te gusta inclinarte con confianza ante alguien. Eso hiere, es doloroso. Para ser discípulo se necesita coraje. Ser discípulo significa que uno es lo suficientemente valiente como para disolverse. Y esto no es algo común. Y jamás te volverás maestro a menos que seas capaz de volverte discípulo. La palabra misma discípulo es hermosa, viene de una raíz que significa aprender. El discípulo es aquel que tiene el coraje suficiente como para aceptar el hecho de que, yo no sé, por lo tanto estoy listo para aprender. Entonces, de donde sea que venga la luz, estoy abierto a ella. No cerraré mis ventanas y mis puertas, permitiré que entre el viento, el sol y la lluvia. Estoy listo para ir en este viaje a lo desconocido, a un territorio inexplorado. Un discípulo significa simplemente alguien que ha decidido aprender. Es un gran compromiso con el aprendizaje. Y es natural que uno deba empezar desde algún lugar. El viaje tiene que empezar desde algún punto. De A, de B, de C. Permíteme ser el punto desde el que comienza el viaje. El maestro no es el punto en el que el viaje termina, el maestro es el punto desde el que empiezas el viaje hacia lo desconocido. Él irá contigo solo hasta el punto en que sienta que ya puedes ir solo. Entonces él mismo te dejará. Y ese es el criterio de un maestro verdadero. No necesitarás dejarlo, él te dejará por sí mismo. Si tú lo dejas, será un paso equivocado. Si el deseo de dejarlo surge en ti, eso significa simplemente que todavía no has aprendido, que todavía no has conocido al maestro.
Cuando conoces al maestro, no existe la cuestión de dejarlo, porque no has encontrado a nadie a quien puedas dejar. Nunca ha habido nadie, desde el comienzo mismo. Cuando entres en el ser del maestro, encontrarás total vacío. Una presencia, por cierto, pero no una persona a quien puedas dejar. El discípulo nunca puede dejar al maestro. En primer lugar, no lo puede dejar porque todavía no es capaz de caminar por sí mismo, de estar solo. En segundo lugar, aun cuando se haya vuelto capaz de seguir por sí mismo, no lo puede dejar. No lo puede dejar porque no hay nadie a quien dejar. Ahora lo sabe. Pero el maestro lo dejará por sí mismo. Empieza a irse de tu existencia, empieza a desaparecer más y más y más, porque ahora estás listo para seguir solo. La madre está feliz cuando el niño puede caminar sin su sostén. Si una madre trata de seguir sosteniendo al hijo para siempre, entonces no ama al hijo. Entonces esa madre es patológica y neurótica. Está dañando al niño, será una parálisis para el niño. Lo mismo sucede con el maestro. Si un maestro quiere que sigas siendo siempre dependiente de él, no es un maestro verdadero, es un pseudo maestro, es falso. El maestro no te necesita. Si te necesita de algún modo, si depende de que dependas de él, eso significa que te necesita. Eso significa que de algún modo tu dependencia de él está satisfaciendo su ego. Se siente bien. Mira cuántos discípulos tengo. Va contando sus discípulos. Tengo muchos discípulos. Soy un gran maestro. Por cierto que él no dejará que te vayas. Impedirá que te vayas porque si te vas, eso significará que desaparece un soporte de su ego. Es dependiente de ti. Y el maestro que es dependiente de ti, ¿cómo podrá ayudarte? Él mismo necesita ayuda. Él mismo está en la confusión y la oscuridad. Él mismo todavía no es capaz de estar solo. No ha llegado a casa. Pero el verdadero maestro siempre estará atento a cuándo dejarte. Siempre estará listo para dejarte cuando tú estés listo para estar solo. No te dejará antes de que estés listo, eso es verdad. Y solo él puede saber cuándo estás listo. Tú no puedes saberlo. Justamente el otro día, un sannyasin me escribió una carta diciendo que ahora se siente capaz de estar solo, que ahora puede seguir solo. Y quiere abandonar sannyas. Le dije, está perfectamente bien. Ahora quiere verme. ¿Por qué? Dije. Me escribió una carta para que le diera las últimas instrucciones. Ahora, ¿qué modo de estar listo es este? Si todavía necesitas que te dé instrucciones, entonces, ¿qué modo de estar listo para estar solo es este? Cuando estés listo, yo te diré que estás listo. Y la paradoja es que te diré abandona sannyas. Y tú no lo harás. ¿Cómo puedes hacerlo? Es sannyas lo que te ha llevado tan lejos. Cuando Sariputra se volvió una persona iluminada, Buda le dijo, ahora no hay necesidad de que te inclines ante mí. Estás en el mismo estado elevado en el que estoy yo. Pero Sariputra siguió inclinándose de la misma manera, sin ninguna diferencia. Tal como el primer día, años atrás, en que había llegado y había tocado los pies de Buda, así los siguió tocando. Y Buda le decía una y otra vez, Sariputra, ahora no es necesario. Y él no lo escuchaba. Un día Buda le preguntó, ¿por qué no me escuchas? Sariputra le dijo, ahora yo mismo soy un Buda. ¿Por qué habría de escucharte? Esto es algo tremendamente hermoso. ¿Y cómo puedo dejar de inclinarme ante ti y tocar tus pies? Es una dulce nostalgia, es una dulce memoria. Es a través de estos pies que yo he llegado a este punto. Es pura gratitud. Buda le dijo a Sariputra que se fuese. Le dijo, ahora vete. Hay millones de personas que andan tropezando en la oscuridad. Ayúdalos. Y Sariputra, llorando, le dijo, no me digas que me vaya a ningún lugar. Y Buda le dijo, ahora tú mismo eres un Buda y no es apropiado que un Buda llore. Eres capaz de seguir solo. Y Sariputra dijo, a un Buda no se le ponen condiciones, puede llorar, puede reír. A un Buda no se le ponen condiciones, su existencia es incondicional. Pero tuvo que irse, el maestro era insistente. Se fue. Pero todos los días, donde sea que estuviese, se inclinaba en dirección a donde estaba Buda. Cada mañana, cada noche, sus discípulos le preguntaban, ¿ante quién te estás inclinando?
Él decía: Buda debe estar allá en el este. Tengo información de que hoy debe estar en cierta ciudad, entonces me estoy inclinando en dirección a donde él está. Esto es volverte tú mismo un Buda. Ahora, he aquí que tú me escribes diciendo: he llegado, ahora puedo seguir por mí mismo. Entonces dije: muy bien, sigue. Ahora, ¿por qué habrías de necesitar últimas instrucciones de mi parte? Si todavía necesitas instrucciones, entonces no abandonas Sandias porque estés listo, sino simplemente porque te estás yendo de regreso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de las últimas instrucciones? Cuando un discípulo esté listo yo le diré: ahora puedes seguir por ti mismo. No necesitas decírmelo. Que me lo digas no tiene propósito. Me preguntas: ¿por qué necesitamos un maestro? Debe haber algún dolor adentro. La simple idea de que eres un discípulo, de que tienes que estar en las manos de otro, totalmente entregado, va en contra del ego. Y es por eso que necesitas un maestro. El maestro es una estrategia para que puedas soltar tu ego. El maestro es solo una estrategia, una situación. Será muy difícil que sueltes tu ego solo. ¿Quién soltará a quién? ¿Cómo soltarás tu ego tú solo? Será casi imposible. El maestro es solo una estrategia. Puedes confiar en el maestro con profundo amor y puedes dejar el ego de lado. De no ser así, no tienes otra cosa que el ego. Si lo dejas de lado, caerás en un vacío total. Y no serás capaz de caer en ese vacío abismal y sin fondo. Te asustarás mucho y te aferrarás nuevamente a cualquier cosa que puedas encontrar a tu alrededor. Y el ego es lo más cercano. Para ti será imposible entrar en la nada a menos que alguien te esté llamando. Desde tu misma nada alguien te está llamando. Ven. No tengas miedo. Una vez que hayas llegado a saber que soltar el ego no es la muerte, una vez que hayas llegado a saber y hayas tenido una pequeña experiencia de que soltar el ego es la vida real, que la vida real empieza solo cuando se suelta el ego, cuando hayas tenido una pequeña experiencia de eso, el maestro no será necesario. Pero no será tan fácil dejar al maestro. ¿Cómo puedes dejar a alguien que ha sido para ti tal transformación? La idea misma es estúpida. Y no hay nadie a quien dejar. Nadie te está aferrando. De hecho, entre el maestro y el discípulo la relación es en una sola dirección. El maestro no tiene una relación contigo. Escucha bien, no te sientas impactado, el maestro no tiene una relación contigo. Solo tú necesitas una relación, el maestro existe solo en tu mente. Aparte de eso, allí no hay nadie. Un día cuando conozcas la verdad, el maestro habrá desaparecido. El discípulo desaparece cuando se entrega al maestro. Y cuando conoce la nada, el maestro desaparece. No hay nadie que se vaya ni hay nadie a quien dejar. En esa pureza total, nirvana, iluminación. Pero es doloroso, el crecimiento es doloroso, y el dolor más grande llega cuando tienes que soltar tu idea del yo. Una parábola. Una ostra le dijo a una ostra vecina: tengo un dolor muy grande dentro de mí. Es pesado y redondo y estoy muy perturbada. Y la otra ostra replicó con arrogante satisfacción: alabados sean los cielos y el mar, no tengo dolor dentro de mí. Estoy bien y entera tanto por dentro como por fuera. En ese momento, un cangrejo pasó por ahí y oyó a las dos ostras, y le dijo a la que estaba bien y entera tanto por dentro como por fuera: sí, estás bien y entera, pero el dolor que carga tu vecina es una perla de suma belleza. El discípulo está en un estado de profundo dolor porque hay que soltar el ego, y eso no es fácil. El ego no es como una ropa que te puedes quitar fácilmente. El ego es como tu piel, hay que despellejarlo y eso es doloroso. Has vivido con el ego durante muchas vidas. Has cambiado de cuerpo muchas veces, pero el ego es el mismo. Ha persistido como algo continuo en ti, es muy antiguo. Soltarlo no es fácil, es arduo, es una gran agonía. Pero solo de esta agonía nace el éxtasis. Una perla de suma belleza, un estado de conciencia de total bendición. Pero al comienzo sentirás: tengo un gran dolor dentro de mí. Es pesado y redondo y estoy muy perturbado. Y aquellos que no conozcan el dolor de ser un discípulo te dirán: alabados sean los cielos y el mar, no tengo dolor dentro de mí. Estoy bien y entero tanto por dentro como por fuera. Puedes ir y mirar a tu alrededor.
Hay millones de personas que no tienen idea de lo que significa ser un discípulo, que no han experimentado jamás algo de lo que es ser un discípulo, que nunca se han entregado a nadie, que nunca han amado a alguien tan profundamente que estén listos para morir por él, que nunca han amado a alguien tan íntimamente que en esa intimidad desaparecen, que en esa intimidad se funden. Ellos te dirán que eres un poco anormal. No hay necesidad de ser un discípulo, y no hay necesidad de ser un maestro. Míranos. Estamos enteros, por dentro y por fuera. No necesitamos un maestro, entonces ¿por qué necesitarías tú un maestro? Y sí, están enteros por dentro y por fuera, y sanos. Pero su salud no tiene valor y su modo de estar enteros es de un orden muy bajo, es muy mundano. Y el que quiera llegar al reino sagrado tendrá que pasar por el dolor. El dolor de perder lo mundano, el dolor de no estar en ningún lugar, el dolor de estar en el limbo, el dolor de perder aquello que conoces y no haber obtenido aún aquello que deseas conocer. Cuando estás justo en el medio, allí es donde está el discípulo. Está abandonando lo que es conocido, perfectamente conocido, y está tratando de entrar en algo de lo que no tiene conciencia alguna de lo que es exactamente. Está entrando en lo desconocido, abandonando lo seguro por lo inseguro, abandonando lo libre de riesgo por lo riesgoso, abandonando la así llamada cordura y volviéndose loco. Eso es lo que dicen los sufís. No llegarás a Dios a menos que te vuelvas loco por él. La locura es esencial, y el discípulo está loco. Se ha enamorado de un maestro, y el amor lo enloquece a uno. Ahora nadie habrá de entenderte. Serás totalmente incapaz de probarle a alguien lógicamente lo que estás haciendo. Y no es que no sepas lógica. Mis sannyasis son de las clases con más educación del mundo. Tenemos todo tipo de personas. Artistas, pintores, profesores, científicos, psicólogos, terapeutas, doctores, ingenieros, todos bien educados. No es que no sepan argumentar. Son muy hábiles para argumentar. Pero ahora ha sucedido algo que está más allá de la argumentación. Y hablando acerca de tu maestro y acerca del amor que ha surgido en ti, te verás casi tonto ante cualquiera. Esto es doloroso. Pero solo a través de este dolor sucede el crecimiento. Es un dolor de crecimiento, y un dolor de crecimiento es mucho más valioso que la salud que no permite el crecimiento. Es mucho mejor ser anormal y loco si a través de ello viene crecimiento que ser normal y cuerdo si a través de ello no viene ningún crecimiento. Toda la cuestión es el crecimiento. No deberías seguir siendo lo que eres. No deberías seguir siendo semilla, deberías estallar en miles de flores. Pero antes que eso suceda, la semilla tiene que morir dentro del suelo. El maestro es solo un clima, un suelo en el que el discípulo muere. Con confianza, cae dentro del suelo y muere. No hay modo de garantizar tu futuro, lo que sucederá. ¿Cómo podrás garantizarle a una semilla? Es absolutamente seguro que cuando te hayas ido vendrá un brote. Cuando hayas muerto habrá un gran follaje, verdor y flores rojas, y habrá una gran alegría. Pero la semilla dirá, ¿cómo puedo estar convencida de esto? Porque yo no estaré allí para testimoniarlo. ¿Qué garantía hay? ¿Quién sabe? Puede ser que yo muera simplemente y nada suceda. ¿Qué se le puede decir a la semilla? Es imposible convencerla. Pero la semilla se enamora de un árbol que ya ha crecido. Lo que estaba oculto se ha vuelto manifiesto. La semilla se enamora de las flores y la fragancia del árbol. Y la semilla pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Cómo puedo llegar a ser como tú? Ser un discípulo significa eso. Te acercas a un Buda y ves las flores y la fragancia, y le preguntas, ¿cómo puedo llegar a ser como tú? Y Buda dice, yo he muerto, es de esa manera que llegué a ser así. Tú también debes morir. Y viendo el Buda y la fragancia, el silencio y la calma, surge una confianza, surge un amor. Y la semilla se arriesga. La semilla muere al lado del gran árbol. Y un día hay un brote. Pero no hay una manera lógica de convencer a nadie, a menos que ya estés convencido a través de tu amor. Entonces no es cuestión de que yo los convenza de que se vuelvan discípulos. No hay modo de hacer eso. Te vuelves discípulo al estar convencido a través de tu propio amor. Y sí, es doloroso. Pero todo crecimiento es doloroso. Atraviesa este dolor.
Permite que este ego se vaya completamente, por doloroso que sea. Es mejor ser desdichado en un estado de inseguridad que ser desdichado en un estado de seguridad, porque alguien que es desdichado en un estado de seguridad no crecerá. Y el crecimiento es el valor más alto que existe. El hombre es Dios potencial. El Dios ha de ser realizado. Y habrá que abandonar muchas cosas. Tendrás que estar descargado de muchas cosas, solo entonces podrás llegar a esa cumbre soleada. Cuanto más alto vayas, más tendrás que abandonar, porque todo se volverá un peso sobre ti y un obstáculo para el viaje. Solo podrás llegar a la cumbre cuando hayas dejado en el camino todo lo que eras. Llegarás a la cumbre solo como una nada, como un nadie. Y es doloroso, lo sé. Y estoy tratando de crear aquí un clima, un campo de energía, para que puedas pasar por el dolor del modo más alegre posible. Pregunta 2. Amado maestro, dime cuál es el camino de la sexualidad al amor. El sexo es hermoso, la sexualidad es fea. Y es necesario entender la diferencia. El sexo es un fenómeno natural. La sexualidad es antinatural, anormal y patológica. Cuando el sexo se vuelve cerebral, cuando el sexo entra en tu cabeza, se vuelve sexualidad. Ahora bien, la cabeza no es el centro para el sexo. Eso es entrar en una confusión, poner las cosas al revés, volverse trastornado. La función de la cabeza no es el sexo. Pero cuando el sexo entra a través de la cabeza se vuelve sexualidad. Entonces piensas acerca del sexo, entonces fantaseas acerca del sexo. Y cuanto más pienses, cuanto más fantasees acerca de él, más te pondrás en problemas. Entonces nunca habrá de satisfacerte nada real, porque no hay límite para la fantasía, y la realidad es limitada. Por ejemplo, si empiezas a pensar demasiado acerca del sexo, puedes crear mujeres hermosas, mujeres que existen solo en tu fantasía. Nunca las encontrarás en ningún lugar del mundo, ni hombres. Nunca te encontrarás con ellos. Ninguna mujer real u hombre real habrá de satisfacerte jamás a causa de la fantasía. Ningún hombre o mujer real puede satisfacer las expectativas de tu fantasía. Fantasía es fantasía. Es un sueño. Puedes fantasear acerca de una mujer que no transpira, cuyo cuerpo no tiene olor corporal. Puedes fantasear con una mujer que siempre es dulce y nunca es amarga. Puedes fantasear con una mujer que es siempre amorosa, cálida y te da siempre la bienvenida, y nunca te regaña, nunca está enojada, nunca te tira almohadas por la cabeza. Puedes fantasear con una mujer que no envejece nunca, que permanece siempre detenida a los 18 años. Que es siempre fresca, siempre joven, siempre hermosa, que nunca se enferma, que no te hace ninguna demanda, que nunca te traiciona, que nunca mira a ningún otro hombre con anhelo, con deseo. Puedes fantasear sin límites, pero no encontrarás esa mujer en ningún lugar. Ahora has creado un problema. Ya no estás en una sintonía natural con tu sexo. La naturaleza es perfectamente capaz de ser satisfecha, pero la fantasía no puede satisfacerse. Podrás encontrar a tu mujer en revistas de desnudos femeninos, en libros pornográficos, pero no la encontrarás en la realidad. Y a cualquiera que encuentres en la realidad, no estará a la altura de tus fantasías. Ese es el problema que está enfrentando Occidente. Ha fantaseado demasiado acerca del sexo. Occidente se ha vuelto sexual a través de la fantasía, Oriente se ha vuelto sexual a través de la depresión. Ambos se han vuelto sexuales y han perdido la capacidad natural para disfrutar del sexo. Ambos se han vuelto patológicos a través de diferentes lutas. Occidente se ha vuelto patológico fantaseando que el sexo es la meta última de la vida, y Oriente se ha vuelto patológico pensando que el sexo es la barrera última entre Dios y el hombre. El sexo no es ninguna de las dos cosas. No es la meta última ni es la barrera última. El sexo es un fenómeno simple como el hambre o la sed. No hay nada más en él. No es lo que la mente oriental ha estado pensando acerca de él. La mente oriental tiene demasiado miedo del sexo. El sexo se ha ido a la cabeza por miedo. Ha entrado en la cabeza por la puerta del miedo. Entonces los así llamados santos orientales simplemente están fantaseando acerca del sexo porque lo han reprimido. Y aquello que reprime sigue apareciendo una y otra vez. No puede ser destruido. Nada puede destruirse jamás mediante la represión.
La represión hace del sexo sexualidad patológica. Este es un extremo. Occidente se ha ido a otro extremo. El otro extremo es fantasear acerca de ello. Occidente piensa que el sexo es todo lo demás es secundario, entonces dice, ten tanto sexo como puedas. En realidad no puedes tener demasiado sexo, el cuerpo tiene limitaciones. Pero puedes fantasear tanto como quieras, no hay límites para eso. Entonces existe la pornografía, existen las películas pornográficas, las revistas de desnudos femeninos. Y la gente es alimentada con estos espejismos ilusorios. Entonces ninguna mujer real, ningún hombre real habrá de satisfacerte jamás. Ambos son estados patológicos. La sexualidad es patológica, no importa si llegas a ella a través del miedo o de la codicia. Oriente se ha enfermado a través del miedo, Occidente se ha enfermado a través de la codicia. Codicia y miedo son dos caras de la misma moneda. Entonces en la superficie se ve muy diferente, como si Oriente y Occidente fuesen dos polos opuestos. No lo son. Aquellos que saben, aquellos que pueden ver, ven que es la misma insensatez, la misma estupidez. Han llegado a la misma estupidez por puertas diferentes, eso es verdad, pero han entrado al mismo lugar. Y se les debe despertar a ambos, se les debe esclarecer más acerca del sexo a ambos. No hagas mucho aspaviento acerca del sexo de ninguna de las dos maneras. Esa es la primera cosa fundamental. Si quieres que el sexo se vuelva amor, la primera cosa fundamental es, acepta el sexo como un fenómeno absolutamente natural. No pongas en él tu metafísica, no pongas en él tu religión. No tiene nada que ver con religión ni con metafísica, es un simple hecho de la vida. Es un modo de reproducirse de la vida. Es tan simple como el árbol que da flores y frutos. Tú no condenas las flores. Las flores son energía de sexo. Es a través de las flores que el árbol está enviando sus semillas, su potencialidad, para reproducir otros árboles. Cuando un pavo real danza, tú no lo condenas. Pero la danza es sexo, es para atraer a la hembra. Cuando el cucú canta, tú no lo condenas. Su canto es sexo. El cucú está declarando simplemente, estoy listo. El cucú solo está llamando a la hembra. El sonido, el hermoso sonido es solo una seducción. Es cortejo. Si observas la vida te sorprenderás. La totalidad de la vida existe a través del sexo. La vida se reproduce a través del sexo, es un fenómeno natural. No pongas en ello racionalizaciones innecesarias. Esto es lo primero que hay que entender si alguna vez quieres alguna transformación de la energía del sexo. Lo primero es, no lo niegues, no lo rechaces, no lo reprimas. No seas demasiado codicioso acerca de él, no pienses que el sexo es todo, no lo es. Hay mucho más en la vida. Y el sexo es hermoso, sin embargo la vida es mucho más que eso. El sexo es solo el cimiento, no es todo el templo. Reprimido, se vuelve sexualidad. Fantaseado, se vuelve sexualidad. Uno es un modo oriental de transformar el sexo en una patología. El otro es un modo occidental, pero nadie, ni en Oriente ni en Occidente acepta que el sexo es un simple fenómeno natural. Ni los santos ni los pecadores, nadie acepta que el sexo es un simple fenómeno natural. Ambos están obsesionados por él, de aquí que yo diga que entre ambos no hay diferencia. El sexo que es aceptado, respetado, vivido, se vuelve amor. Tal como te estaba diciendo el otro día, cuando la tristeza esté allí, acéptala. Eres tú. No digas, estoy triste. Di, soy tristeza. No digas, tengo tristeza. Di simplemente, soy tristeza. Cuando dices, estoy triste, parece que es algo accidental. Cuando dices, tengo tristeza, es como si estuvieses separado y la tristeza fuese algo que tienes. Di simplemente, soy tristeza. En ese momento no hay división entre tú y lo que llamas tristeza. En ese momento eres tristeza. En el momento siguiente podrás ser paz, y un momento después podrás ser alegría. La vida es cambio. La vida conoce una sola cosa como permanente y es el cambio. Solo el cambio no cambia. Excepto el cambio todo cambia. Eso significa que solo el cambio tiene eternidad. Es un continuum. Tú no eres algo fijo.
Y es bueno que no seas algo fijo, de no ser así serías una cosa, un objeto en el mercado. Tú no eres una cosa. No eres un fenómeno fijo. Te estás abriendo constantemente, eres cambio. En un momento hay tristeza, y el río da una vuelta. En otro momento hay alegría, y el río da otra vuelta más y hay paz. Y sigue y sigue. El momento debe ser aceptado en su totalidad. Eres tú. Cuando hay sexo, eres tú. No digas, tengo un deseo sexual. Ese es un modo de dividirte, ese es un modo de crear una escisión. Si tienes un deseo sexual, entonces hay dos posibilidades. Si estás en contra de él, lo reprimes. Ese es el modo de Oriente de volverse loco, insano y patológico. El otro modo es, tengo deseo de sexo. ¿Cómo fomentarlo? ¿Cómo hacerlo más intenso? ¿Cómo disfrutarlo al máximo? Ese es el modo de la codicia, el modo de Occidente. Pero el final es el mismo, el producto final es el mismo. Ambos llegan a estar obsesionados por él. Sea lo que sea, simplemente déjalo ser. Eso eres tú. Tú no tienes un deseo sexual. Si tienes un deseo sexual, entonces algo se le puede hacer al deseo sexual. Si eres el deseo sexual, no se puede hacer nada acerca de ello porque no hay nadie que haga nada. Tú eres eso. Esta debe llegar a ser la meditación de todos mis sannyasis. Tú eres eso, no hay división. Observa simplemente la belleza de esto. Cuando no hay división, no hay conflicto. Cuando no hay división, no hay miedo, no hay codicia. Es la división la que trae miedo y codicia. La codicia y el miedo son tus interpretaciones de la división, pero primero existe la división y luego vienen tus interpretaciones. El deseo sexual está allí, lo tomas como algo separado que te está sucediendo. Es como una cosa en tus manos. Ahora tienes que decidir si quieres más o quieres menos de ello, como si fuese algo de lo que puedes tener más o tener menos. Es como es. No hay más, no hay menos. Simplemente vívelo, ámalo. Este es tu momento, esta es la verdad del momento. Y nunca compares, porque hace un momento no estaba allí. Entonces no empieces a comparar porque la comparación trae nuevamente una escisión. Al momento siguiente podrá haberse ido de nuevo. No compares. La vida es cambio. Eso es lo que decía Buda. La vida es cambio. Eso es lo que decía Heráclito. No puedes entrar dos veces en el mismo río. La vida, el río, se está moviendo constantemente. En lo profundo de ti deseas que la vida sea estática. ¿Por qué? Porque con una vida estática e inactiva correrás menos riesgos, estarás más seguro. Pero la vida no es inactiva, solo la muerte lo es. La vida es dinámica, fluida. Cuanto más fluida es, más vivo estás. La vida no es un charco estancado, es un río. Es el Ganges, que viene de los Himalayas y va hacia el océano, que viene de las alturas y va hacia las profundidades. Y nuevamente desde el océano, el Ganges se evaporará desde las profundidades hacia las alturas, y nuevamente las nubes se juntarán sobre los Himalayas y el río nacerá nuevamente. Es un hermoso círculo perfecto. Es así como te mueves. Tienes que aceptar cada momento tal como es, sin condena, sin evaluación. Y cuando puedes aceptar al sexo como algo natural, deja de ser cerebral. Desciende desde la cabeza y va al centro del sexo al que pertenece. Si el sexo permanece en el centro del sexo es hermoso. Si va a la cabeza es feo. Comer es hermoso. Tienes hambre y comes, y es necesario. Es alimento. Pero luego hay dos tipos de personas. Algunas personas comen demasiado. Comer demasiado significa que la cabeza ha entrado en ello. Cuando estás comiendo el cuerpo es siempre cuerdo. El cuerpo siempre te dice, detente ahora. Te da una indicación de inmediato, una señal, es suficiente. Detente ahora. No se necesita más, mis necesidades están satisfechas. Pero la cabeza dice, es tan sabroso, es tan delicioso, cómete un plato más. Es la cabeza, no es el cuerpo. El cuerpo está retrocediendo, el cuerpo está diciendo, ¡no! El cuerpo siempre es cuerdo. Y esta es una de las cosas fundamentales de las que me gustaría hablarte. A través de las épocas, tus así llamados santos te han estado diciendo que el cuerpo es tu enemigo. No lo es.
El cuerpo siempre es tu amigo. Si hay algún enemigo, es la cabeza, nunca el cuerpo. El cuerpo siempre es cuerdo. Obsérvalo. Lo que estoy diciendo no es algo filosófico, estoy simplemente enunciando un hecho. Obsérvalo por ti mismo. Si estás enfermo, el cuerpo dice, no comas. Pero la cabeza dice, si no comes te volverás débil. Muchas vitaminas son absolutamente necesarias. Te pondrás pálido, no estarás fuerte. Esa es la cabeza. El cuerpo está diciendo, estás enfermo, y comer será cargar el sistema innecesariamente. El sistema necesita descanso, es mejor no comer. Y eso es lo que hacen los animales. Ningún animal come cuando está enfermo, simplemente deja de comer. Eso es lo que hacen los niños, ningún niño comerá. Pero los adultos los forzarán, dirán, come, si no te enfermarás, te pondrás más débil. Lo necesitas. Los fuerzan. Puedes ver a niños pequeños llorando y a sus madres forzándolos. Come un poco más. Es la cabeza la que crea el problema. Y luego están aquellas personas que ayunarán cuando no hay necesidad de ayunar. El cuerpo tiene hambre, pero si eres un jaina y ha llegado el parusana, tus días religiosos, tienes que ayunar. El cuerpo tiene hambre, el cuerpo quiere comida, pero no puedes comer porque lamentablemente eres un jaina y los días religiosos están allí, y si comes serás arrojado al fuego del infierno. Es la cabeza que interfiere. El cuerpo dice, come, pero lamentablemente eres un musulmán y es el mes del Ramadán y tienes que ayunar. Ahora es la cabeza la que interfiere. La cabeza interfiere de dos maneras. Te hace indulgente o te hace represivo. Nuevamente, uno es el modo occidental, el otro es el modo oriental. Come más de lo que es necesario. Eso es indulgencia. No comas cuando el cuerpo necesita comida. Eso es ayunar, eso es represión. La que interfiere es siempre la cabeza. Interfiere en tu comida, interfiere en tu sexo, interfiere en tu sueño, interfiere en todo. Recuerda a Maestro Zen, al gran Maestro Zen, Bokuju. Alguien le preguntó, ¿cuál es tu disciplina? Él dijo, ninguna disciplina en absoluto. Cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sueño, duermo. Y ninguna otra disciplina. El hombre dijo, pero eso es lo que hacemos todos. Y Bokuju le dijo, no. Es muy raro encontrar a una persona que lo haga, porque aquel que lo hace se vuelve un Buda. Solo un Buda puede hacerlo verdaderamente. No comes de acuerdo con las necesidades del cuerpo, no duermes de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Sigues imponiéndole al cuerpo las necesidades de tu cabeza. Esa interferencia hace que todo sea patológico. Es así como el sexo es perturbado y se vuelve sexualidad. Si el sexo es aceptado, respetado y vivido, se vuelve amor. Preguntas. Dime cuál es el camino desde la sexualidad al amor. El camino es, primero la sexualidad tiene que volver al sexo. Directamente no hay camino, no hay ruta. De la sexualidad al amor no hay ninguna ruta. Simplemente no hay ninguna ruta, no se puede hacer nada al respecto. De la sexualidad al amor no hay ninguna ruta, porque la sexualidad está en la cabeza, y el amor es un fenómeno del corazón. De la sexualidad vuelve al centro del sexo. Del sexo al amor hay una ruta directa. Hay un puente entre ellos. De hecho no es necesario hacer nada. Simplemente vive tus momentos de sexo con total alegría, silencio y paz, con celebración. Vive tus momentos de sexo de modo meditativo, y la meditación transforma el sexo en amor. El sexo no solo se vuelve amor, un día se vuelve oración, adoración. Va más y más alto. La forma más alta es la oración. La forma más baja es el sexo. Entre las dos está el amor es el puente. Y la sexualidad es anormal, es patológica, es enferma. Entonces no importa que hayas elegido un camino de ser patológico como los orientales o como los occidentales. Acepta tu vida tal como es, y permite que la aceptación sea lo más total posible. Cuando no luchas contigo mismo, tu energía empieza a estar en una armonía sutil. Y esa armonía te lleva al amor. Y cuando la armonía se vuelve más y más refinada, te lleva a la oración. Y recuerda, a menos que el sexo se haya vuelto oración, la meta no habrá sido alcanzada.
Pregunta 3. Amado maestro, ¿por qué los sufís dicen que el hombre es una máquina? El hombre es una máquina, por eso. El hombre tal como es totalmente inconsciente. No es otra cosa que sus hábitos, la suma total de sus hábitos. El hombre es un robot. El hombre todavía no es un hombre. A menos que la conciencia entre en tu ser, seguirás siendo una máquina. Por eso los sufís dicen que el hombre es una máquina. Es a partir de los sufís que Gurdjieff introdujo en Occidente la idea de que el hombre es una máquina. Muy rara vez estás consciente. En todos tus 70 años de vida, si vives la vida común, la así llamada vida, sano y entero por dentro y por fuera, sin ningún dolor de crecimiento, sin el dolor dentro de ti de una perla de suma belleza que está creciendo, entonces no conocerás ni siquiera 7 momentos de conciencia en toda tu vida. Y aun si conoces esos 7 momentos o menos, serán solo accidentales. Por ejemplo, podrás conocer un momento de conciencia si alguien repentinamente viene y te pone un revólver sobre el corazón. En ese momento tu pensamiento habitual, se detiene. Por un momento te vuelves consciente porque es muy peligroso, no puedes seguir dormido del modo corriente. En una situación peligrosa te vuelves consciente. De no ser así permaneces profundamente dormido. Eres perfectamente hábil para hacer tus cosas de modo mecánico. Párate simplemente a un costado del camino y observa a la gente, y podrás ver que todos están caminando dormidos. Son todos caminantes dormidos, sonámbulos. Y así eres tú. 2 vagabundos fueron arrestados y acusados de un asesinato que se había cometido en el barrio. La corte los encontró culpables y el juez los condenó a ser ahorcados. Ambos soportaron la situación bastante bien hasta que llegó la mañana del día de la ejecución. Cuando estaban siendo preparados para la horca, uno se volvió hacia el otro y le dijo: «Maldición, parece que me estoy volviendo loco. No puedo ni pensar. Ni siquiera sé qué día de la semana es hoy». «Es un lunes», dijo el otro vagabundo. «¿Lunes? Dios mío. Qué manera podrida de empezar la semana. Simplemente obsérvate. Aún a punto de morir la gente sigue repitiendo los viejos patrones habituales. Ahora no habrá ninguna semana, llegó la mañana en que van a ser colgados. Pero es simplemente el viejo hábito. Alguien dice que es lunes y tú dices: ¿lunes? Dios mío. Qué manera podrida de empezar la semana». El hombre reacciona. Por eso los sufís dicen que el hombre es una máquina. A menos que empieces a responder, a menos que te vuelvas responsable, la reacción viene del pasado, la respuesta viene del momento presente. La respuesta es espontánea, la reacción es solo un viejo hábito. Simplemente obsérvate. Tu mujer te dice algo. Entonces, cualquier cosa que digas, observa, contémplalo. Es solo una reacción. Y te sorprenderás. El 99% de tus actos no son actos porque no son respuestas, son solo actos mecánicos. Nada más que mecánicos. Ha estado sucediendo una y otra vez. Dices lo mismo y tu mujer reacciona de la misma manera, y luego reaccionas tú, y termina en lo mismo, una y otra vez. Tú lo sabes, ella lo sabe, todo es predecible. He oído. «Papá», dijo un niño de 10 años, «¿cómo empiezan las guerras?». «Bueno hijo», empezó el papá, «digamos que Estados Unidos tuviese una disputa con Inglaterra». «Estados Unidos no tiene una disputa con Inglaterra», interrumpió la madre. «¿Quién dijo que la tiene?», dijo el padre, visiblemente irritado. Solo le estaba dando al niño un ejemplo hipotético. «Ridículo», bufó la madre. «Le pondrás todo tipo de ideas equivocadas en la cabeza». «Ridículo nada», replicó el padre. «Si él te escucha nunca llegará a tener idea de nada». Justo cuando se aproximaba la etapa de tirarse platos, el hijo habló nuevamente. «Gracias mamá, gracias papá. Nunca tendré que preguntar nuevamente cómo empiezan las guerras. Simplemente obsérvate. Las cosas que estás haciendo, las has hecho tantas veces, los modos en que reaccionas. Es así como has estado reaccionando siempre. En la misma situación haces siempre lo mismo. Te sientes nervioso, sacas tu cigarrillo y empiezas a fumar. Es una reacción. Toda vez que te has sentido nervioso lo has hecho. Eres una máquina. Ahora es solo un programa incorporado en ti.
Te sientes nervioso, tu mano va hacia el bolsillo, sale el paquete. Es casi como una máquina que hace cosas. Sacas el cigarrillo, pones el cigarrillo en tu boca, enciendes el cigarrillo, y todo esto sucede mecánicamente. Ha sido hecho millones de veces, y lo estás haciendo otra vez. Y cada vez que lo haces, se fortalece. La máquina se vuelve más mecánica, la máquina se vuelve más hábil. Cuanto más lo haces, menos conciencia se necesita para hacerlo. Por eso los sufís dicen que el hombre funciona como una máquina. A menos que empieces a destruir estos hábitos mecánicos, los sufís tienen muchos métodos para destruirlos. Por ejemplo, enseñan muchas estrategias. Dicen, haz algo que sea exactamente lo contrario a lo que has hecho siempre. Inténtalo. Vuelves a casa, tienes miedo, estás llegando más tarde que nunca, y la esposa estará allí lista para pelear contigo. Y estás planeando cómo responder, qué decir, que hubo mucho trabajo en la oficina, esto y aquello. Y ella sabe todo lo que tú estás planeando, y sabe lo que vas a decir si te pregunta por qué llegas tarde. Y sabes que si dices que llegas tarde porque había mucho trabajo, ella tampoco te va a creer. Nunca te lo ha creído. Puede ser que ya lo haya comprobado, puede ser que haya llamado por teléfono a la oficina y ya haya preguntado dónde estás. Pero aún así, es solo un patrón. Los sufís dicen, hoy ve a casa y compórtate de un modo totalmente diferente. Tu esposa te pregunta, ¿dónde has estado? Y tú le dices, estuve haciendo el amor con una mujer. Y entonces observa qué pasa. Ella estará impactada. No sabrá qué decir, no tendrá manera ni de encontrar palabras para expresarlo. Por un momento estará completamente perdida, porque no puede aplicar ninguna reacción, ningún viejo patrón. O quizás, si se ha vuelto demasiado una máquina, dirá no te creo. Tal como nunca te ha creído. Debes estar bromeando. He oído acerca de un psicoanalista que le estaba diciendo a su paciente, le debe haber estado dando una estrategia sufí, hoy cuando llegues a casa, porque el paciente se quejaba una y otra vez. Siempre tengo miedo de volver a casa. Mi esposa se ve tan desdichada, tan triste, siempre desesperada, que me empiezo a deprimir. Quiero escapar de mi casa. El psicólogo le dijo, quizás tú eres la causa de eso. Haz algo. Hoy llévale flores, helado y dulces a tu mujer, y cuando ella abra la puerta, abrázala, dale un buen beso. Y luego inmediatamente empieza a ayudarla. Limpia la mesa, las ollas y el piso. Haz algo absolutamente nuevo que nunca hayas hecho antes. La idea era atractiva y el hombre lo intentó. Fue para su casa. En el momento en que la esposa abrió la puerta y dio flores, helado y dulces, y este hombre sonriente que nunca había estado riendo la abrazó, no podría creer lo que estaba pasando. Estaba en un shock total, no podía creer lo que veían sus ojos. Quizás este sea otro. Tuvo que mirar otra vez y luego, cuando él la besó, inmediatamente empezó a limpiar la mesa y fue hasta la pileta y empezó a lavar las ollas, la mujer empezó a llorar. Cuando él terminó, le dijo, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, ¿te has vuelto loco? Siempre sospeché que en cualquier momento te volverías loco. Ahora ha sucedido. ¿Por qué no vas y ves un psiquiatra? Los sufís tienen estrategias así. Dicen, actúa de modo totalmente diferente y no solo los demás se sorprenderán, tú te sorprenderás. Y solo en cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando estás nervioso caminas rápido. No camines rápido, ve muy despacio y verás. Te sorprenderás porque no encaja, toda tu mente mecánica dice inmediatamente, ¿qué estás haciendo? Nunca has hecho esto. Y si caminas despacio te sorprenderás. El nerviosismo desaparece, porque has hecho entrar algo nuevo. Estos son los métodos de Vipassana y Zazen. Si entras en ellas profundamente, los fundamentos son los mismos. Cuando estás haciendo Vipassana caminando, tienes que caminar más lentamente que nunca, tan lentamente que es absolutamente nueva. Toda la sensación es nueva y la mente reactiva no puede funcionar. No puede funcionar porque no tiene un programa para eso, simplemente deja de funcionar. Es por eso que en Vipassana te sientes tan silencioso al observar la respiración. Siempre has respirado pero nunca lo has observado. Eso es algo nuevo.
Cuando te sientas silenciosamente y solo observas tu respiración, entrando, saliendo, la mente se siente perpleja. ¿Qué estás haciendo? Porque nunca has hecho esto. Es tan nuevo que la mente no puede brindar una reacción inmediata a ello. De ahí que se vuelva silenciosa. El fundamento es el mismo. No importa si es sufí, budista, hindú o musulmán. Si entras profundamente en los fundamentos de la meditación, entonces lo esencial es una sola cosa: cómo desautomatizarte. Gurdjieff solía hacerles cosas muy raras a sus discípulos. Llegaba alguien que siempre había sido vegetariano y él le decía: come carne. Ahora bien, es el mismo fundamento. Este hombre es demasiado, un poco excéntrico. Él decía: come carne. Ahora, observa qué pasa si un vegetariano come carne. Todo el cuerpo quiere arrojarla, quiere vomitar, y toda la mente está perpleja y perturbada, y él empieza a transpirar porque la mente no puede enfrentarse con eso. Eso es lo que Gurdjieff quería ver: cómo reaccionarías ante una situación nueva. Al hombre que nunca había tomado alcohol, Gurdjieff le decía: bebe tanto como puedas. Y al hombre que había estado bebiendo alcohol, Gurdjieff le decía: deja de beber por un mes. Deja completamente. Quería crear alguna situación que fuese tan nueva para la mente que la mente simplemente quedase en silencio, no tuviese respuesta para ello, no tuviese ninguna respuesta lista para ello. La mente funciona como si fuese un loro. Por eso los maestros zen a veces golpearán al discípulo. Ese es nuevamente el mismo fundamento. Ahora bien, cuando acudes a un maestro no esperas que un Buda te golpee, ¿no? Cuando acudes a Buda vas con la expectativa de que será compasivo y amoroso, que derramará amor y pondrá su mano sobre tu cabeza. Y este Buda te da un golpe, toma su bastón y te golpea fuerte en la cabeza. Ahora, esto es un shock. Buda golpeándote. Por un momento la mente se detiene, no tiene idea de qué hacer, no funciona. Y ese no funcionar es el comienzo. A veces una persona se ha iluminado justamente porque el maestro hizo algo absurdo. La gente tiene expectativas, la gente vive a través de las expectativas. No sabe que los maestros no se ajustan a ningún tipo de expectativas. India estaba acostumbrada a Krishna y Rama, y a gente como ellos. Entonces llegó Mahavira, y él se quedó desnudo. No puedes imaginarte a Krishna desnudo. Él usaba siempre ropas hermosas, tan hermosas como fuese posible. Fue una de las personas más hermosas que existieron alguna vez, solía usar ornamentos hechos de oro y diamantes. Y entonces repentinamente aparece Mahavira. ¿Qué quería decir Mahavira estando desnudo? Le produjo un shock a todo el país. Ayudó a muchas personas a causa de ese shock. Cada maestro tiene que decidir cómo causar un shock. Ahora, en India no han conocido a un hombre como yo por siglos. Entonces, cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que diga, es un shock. Todo el país entra en shock, un gran estremecimiento corre por la columna vertebral del país entero. Realmente lo disfruto, porque ellos no pueden pensar: acabo de recibir una carta que dice: siempre pensamos que estabas por encima de la política. Entonces, ¿por qué has empezado a hablar de política? Es por eso, porque estoy por encima de ella. ¿Qué otra persona puede hablar acerca de ella? Aquellos que están en política no pueden hablar de ella. Tienen mentalidad partidaria. El hombre que está en la cima de la colina tiene una visión mucho mejor del valle que el que está abajo. El pájaro que está volando puede ver todo lo que está sucediendo en la tierra. Tiene más perspectiva, más visión. Puedo ver mejor porque ya no soy parte del valle. ¿Puedo ver lo que está pasando en el valle? ¿Puedo ver lo que está pasando en Nueva Delhi porque estoy muy por encima de ello? Pero la mente india tiene sus expectativas habituales. No se supone que un santo hable de política. Pero de hecho, un santo nunca sigue las expectativas de nadie. No estoy aquí para cumplir con tus expectativas. Si cumplo con tus expectativas nunca seré capaz de transformarte. Estoy aquí para destruir todas tus expectativas. Estoy aquí para darte un shock. Y en esta experiencia de shock tu mente se detendrá. No serás capaz de explicártelo. Y es entonces cuando algo nuevo entra en ti.
Entonces, de vez en cuando digo algo que en India piensan que no debería decir. Pero, ¿quién eres tú para decidir qué debería decir y qué no debería decir? Y naturalmente, cuando algo va en contra de sus expectativas, reaccionan de inmediato de acuerdo con sus viejos condicionamientos. Aquellos que reaccionan de acuerdo con sus viejos condicionamientos no logran entender lo esencial. Aquellos que no reaccionan de acuerdo con los viejos condicionamientos se vuelven silenciosos, entran en un nuevo espacio. Les estoy hablando a mis discípulos. Estoy tratando de golpearlos de este modo y de aquel otro modo. Es todo deliberado. Los sufís dicen que el hombre es una máquina porque el hombre solo reacciona de acuerdo con los programas con los que ha sido alimentado. Empieza a comportarte respondiendo, y entonces no serás una máquina. Y cuando no eres una máquina, eres un hombre. Entonces el hombre ha nacido. Mira, vuélvete alerta, observa, y sigue abandonando todos los patrones reactivos que hay en ti. En todo momento trata de responder a la realidad, no de acuerdo con la idea ya hecha que hay en ti, sino de acuerdo con la realidad tal como es allí afuera. Responde a la realidad. Responde con la totalidad de tu conciencia pero no con tu mente. Y entonces, cuando respondas espontáneamente y no reacciones, nacerá la acción. La acción es hermosa, la reacción es fea. Solo un hombre de conciencia actúa, el hombre inconsciente reacciona. La acción libera. La reacción sigue creando las mismas cadenas, sigue haciéndolas más gruesas, más duras y fuertes. Vive una vida de respuesta y no de reacción. Pregunta 4. Amado maestro, soy terriblemente feo, y he sufrido mucho a causa de eso. ¿Qué debería hacer? Conviértete en político. Justo el otro día, Subhuti me envió el informe de una encuesta hecha en una escuela de investigadores de Londres, el London Polytechnic. La encuesta dice que las personas feas y con apariencia de estúpidas atraen votos. Han investigado el asunto y esta es una conclusión muy extraña. Extraña pero verdadera. La gente fea, con apariencia de estúpida, no inteligente, atrae votos. ¿Por qué? Porque segmentan iguales a las masas, que éstas piensan que ellos pertenecen a las masas. Sienten inmediatamente que la persona hermosa, de apariencia inteligente, pertenece a la aristocracia. Naturalmente, no es de las masas, pertenece a la clase pudiente. Las masas sienten que es su enemigo. Ahora me preguntas, soy terriblemente feo, úsalo, esta es una gran oportunidad. Conviértete en un político. Es muy raro encontrar un político que se vea inteligente, hermoso, guapo, que tenga alguna gracia y algún encanto. No, cuanto más feo seas, más posibilidades tienes de volverte un representante de las masas, porque las masas sentirán alguna afinidad contigo, una profunda afinidad y concordancia. Les perteneces, te pertenecen. Eres uno de ellos. Quizás esta sea una de las causas por las que Indira Gandhi perdió las últimas elecciones. Ella tiene encanto, tienen una belleza sutil y una gracia. Fue la única de los políticos de India que se veía graciosa e inteligente. Ha sido reemplazada por gente muy fea. Pero quizás esta sea la razón psicológica. Ella es aristocrática. Y la revuelta que tuvo lugar en India puede ser una prueba para esta encuesta que están haciendo en el London Polytechnic. Su padre era un hombre hermoso, uno de los hombres más hermosos del mundo. Dominó la política de la India. Luego ella llegó al poder. Ella es aristocrática. Y muy lentamente las masas empezaron a sentir que el país todavía no era gobernado por ellos, por su gente. Ahora han elegido a gente muy obtusa, plácida, vieja y podrida. Y los han elegido por una cierta razón. Encajan perfectamente bien con las masas, son exactamente iguales a las masas. Ahora, ellos no van a ayudar a este país, porque solo la gente inteligente puede ayudar a un país. Pero recuerda siempre, cuanto más se ha hablado de socialismo en el mundo, más han perdido su dominio en los asuntos del mundo las personas aristocráticas de todo tipo. Ellos podrían haber ayudado. Recuerda, hay muchos tipos de aristocracia. No es solo una cuestión de riquezas y nacimiento. La persona que tiene un cociente intelectual más alto pertenece a una aristocracia de la inteligencia.
Y si se difunde la idea de que todos son iguales, cuando en verdad nadie es igual, hay personas que tienen un cociente intelectual muy bajo y hay personas que tienen un cociente intelectual alto. Y no son iguales, están tan alejados el uno del otro como es posible estarlo. Hay personas feas y hay personas hermosas. Estas son nuevamente aristocracias. Y si se difunde la idea, y ya lo ha hecho, se ha difundido por el mundo. Marx creó uno de los mitos más grandes, el mito de la igualdad. Las personas no son iguales. Pero al difundirse la idea, existen grandes celos. Quien quiera que esté por encima de ti debe ser tirado hacia abajo, tiene que ser hecho igual, porque todos son iguales. Y si no lo son, tienen que ser hechos iguales. Lentamente el mundo va siendo dominado poco a poco por la inteligencia más baja. Está sucediendo en todo el mundo. Y la inteligencia más baja no puede resolver los problemas. La inteligencia más baja es incapaz de resolver los problemas son demasiado grandes. Para solucionarlos se necesita inteligencia, se necesita gran inteligencia. Los problemas son muy complicados. No es una cuestión de igualdad. El mundo tendrá que escuchar a las personas inteligentes, el mundo tendrá que escuchar a las personas que tienen visión, que pueden crear un futuro. Pero toda vez que alguien quiere crear un futuro nuevo, va en contra de los hábitos de las masas, sus viejas tradiciones, sus viejas supersticiones. Entonces quien quiera que esté listo y dispuesto a aceptar esas supersticiones y tradiciones, se convertirá fácilmente en el político dominante, se volverá poderoso. Las personas que puedan acomodarse fácilmente a las masas supersticiosas y que se vean como las masas, tendrán más poder. Eso es muy peligroso, pero parece estar sucediendo más y más, y el mundo se va acercando cada vez más a una catástrofe. Esta solo se puede evitar si se escucha a la gente inteligente. Si las personas que tienen alguna gracia, que tienen en sí algún silencio, que han experimentado algo de la no mente son escuchadas, entonces el mundo se puede salvar, la humanidad se puede salvar. De no ser así no se puede salvar. Este es un problema realmente difícil. ¿Cómo abordado? Porque no los escucharán. Las masas sentirán que están contra ellas. Me preguntas. Soy terriblemente feo, y he sufrido mucho a causa de eso. ¿Qué debería hacer? Lo que he estado diciendo, solo estaba bromeando, por favor, no te conviertas en un político. Hay gente fea, hay tanta gente fea, es suficiente. No es necesario que te preocupes por ellos. Me preguntas, ¿qué debería hacer? La fealdad no tiene nada que ver con tu cuerpo. Tampoco la belleza tiene mucho que ver con el cuerpo. La belleza o la fealdad del cuerpo es muy superficial, lo real viene de adentro. Si puedes volverte hermoso interiormente, te volverás luminoso. Ha sucedido muchas veces. Cuando se vuelve meditativa, hasta una persona fea empieza a verse hermosa. He observado esto continuamente, año tras año. Cuando las personas llegan aquí tienen caras totalmente diferentes. Cuando empiezan a meditar, cuando empiezan a bailar, cuando empiezan a cantar, sus caras se relajan. Sus tensiones desaparecen. Su desdicha, que se había vuelto parte de su cara, se borra lentamente. Llegan a estar relajados como niños. Sus caras empiezan a destellar con una nueva alegría interior, se vuelven luminosos. La belleza y la fealdad física no son muy importantes. Lo real es lo interior. Puedo enseñarte a ser hermoso desde adentro, y esa es la belleza real. Una vez que ésta esté allí, tu forma física no importará mucho. Tus ojos empezarán a brillar de alegría. Tu cara tendrá un destello, una gloria. La forma se volverá irrelevante. Cuando algo, alguna gracia, empieza a fluir desde tu interior, entonces la forma externa simplemente queda de lado. Comparativamente pierde toda importancia. No te preocupes por ella. Y todo lo que he estado diciendo era solo una broma. No te conviertas en un político, porque si te conviertes en un político te volverás más feo. Funciona en ambas direcciones. La gente fea se convierte en político, y los políticos se vuelven más feos. Sería imposible no volverte más feo porque todo el mundo de la política es de continua disputa, de continua violencia, de continua competencia.
te hará más tenso, te hará más falto de gracia, te hará cada vez más insípido y obtuso. Solo los obtusos pueden tener éxito en el mundo de la política. Les sugeriría a los investigadores del London Polytechnic que esa es solo la mitad de la historia. Por favor, trabajen para encontrar también la otra mitad. Esta es la mitad que encuentra que el éxito político es más posible para la gente fea y de apariencia no inteligente. La otra mitad es que aquellos que se convierten en políticos se vuelven más y más feos, de una apariencia cada vez menos inteligente. Tiene que ser así, ya que cualquier cosa que te haga exitoso tendrás que practicarla más. Naturalmente, obviamente. Cualquier cosa que te ayude a tener éxito se volverá tu estilo de vida mismo. Esa es la otra mitad de la historia, que los políticos se vuelven feos. Medita, ama, danza, canta, celebra aquí conmigo, y la fealdad desaparecerá. Haz que entre en ti algo más elevado, y lo más bajo será olvidado porque todo es relativo. Si puedes hacer que algo más elevado entre en ti, es como si hay una vela pequeña ardiendo en el cuarto. Trae al cuarto una luz más fuerte y la vela pequeña simplemente pierde toda importancia. Trae la belleza de lo interior, lo cual es más fácil. Con la otra belleza no puedo ayudar mucho. No soy un cirujano plástico. Puedes encontrar algún cirujano plástico que pueda ayudarte, pero eso no te ayudará de ninguna manera. Podrás tener una nariz un poco más larga, con mejor forma, pero eso no servirá de mucho. Si por dentro sigues siendo el mismo, tu belleza externa simplemente mostrará tu fealdad interna, se volverá un contraste. Trae alguna belleza interior. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Sannyas es la ciencia de traer belleza interior, beatitud interior, bendición interior. Permite que Dios se derrame sobre ti, y el cuerpo se olvida por completo. El cuerpo se vuelve abono y toda tu vida se vuelve un jardín, y en ti florecen grandes flores, flores doradas.